Hola familia, ¿cómo están? Otra vez nos encontramos acá conectados con todos ustedes. Es una alegría volver a conectarnos y bueno, queremos compartir una palabra que espero que sea de bendición para todos. Gustavo. Sí. Bueno, saludarlos desde aquí y agradecerles por poder compartir este momento que es, yo siempre digo que es único, donde podemos tener este tiempo de estar juntos en un mismo espíritu. Y bueno, ya realmente vamos 7 meses desde que comenzó la pandemia y realmente, bueno, creo que es un día a día disfrutando, confiando, y realmente creo que los hijos de Dios, una de las cosas que van marcando la diferencia es que, bueno, la paz y la tranquilidad de que todas las cosas tienen un propósito y están controladas por Dios. Así que bueno, eso es lo que nos da la tranquilidad de que, bueno, nuestro Padre Celestial tiene todo. Entonces, bueno, eso es lo que nos fortalece y nos ayuda a continuar día tras día. Sí, queremos compartir una palabra que se encuentra en 2 de Samuel 22, 1 y 2. Primera de Samuel, sí, 22, 1 y 2. ¿Querés leerlo, Gustavo? Bueno. David se fue de Gad y huyó a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí. Además se unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas y amargados. Así David llegó a tener bajo su mando a unos 400 hombres. Sí. Bueno, queremos, hoy que es impactante la vida de David y creo que quizás muchos nos podemos llegar a sentir identificados porque David, a pesar de tener la promesa de Dios, de haber sido ungido para rey, vimos la parte vulnerable de David, donde en algún momento sintió temor y la necesidad de huir de una situación. Yo creo que nosotros, no sé qué te parece, Gustavo, pero creo que la mayoría, y hemos hablado también con mucha gente, que a pesar de que conocemos las promesas de Dios, a pesar de que sabemos que Dios está, hemos tenido esos momentos donde hemos tenido la necesidad de huir, de escapar, de encerrarnos, ¿sí? Acá, como en este caso de David, de huir al desierto, de meterse en una cueva, ¿sí? De encerrarse en una cueva. Muchas veces sentimos que nos encerramos y fíjense que acá no solamente se encerró en una cueva, sino que dice que se le unieron, ¿viste, Gustavo? Que dice que se le unieron, dice, los que estaban en apuros, cargados de deudas y amargados encima. Es decir, como que vos encima que estás mal, estás huyendo porque tenés temor a una situación, de golpe encima se te unen aquellos que te van a agregar más leña al fuego, como que te tiran para abajo en vez de para arriba. Es como que pasar por esa situación y tener que a la vez tratar de afectar a otros, porque si no los otros te hunden, es una situación muy fuerte para David. Y encima saber que uno a la vez es ungido de Dios, es como que también te encontrás en un conflicto interno, ¿no? Porque creo que todos tenemos una batalla en nuestro interior donde necesitamos pararnos de otra manera, pero a la vez en nuestra naturaleza humana es la que nos lleva muchas veces al deceso, a dejarnos atrapar por el temor, por la duda, ¿sí? Cuando estaba leyendo, Gustavo, que decía que él se tuvo que huir, dice, pero ¿por qué? Vos lo habéis leído en el otro versículo, que decía que tuvo que huir porque se sintió como confundido. Vieron que a veces nosotros, porque cuando tenemos muchas situaciones que nos oprimen, llegamos a un estado de confusión, a un estado de temor que nos hace huir y escondernos, ¿sí? Sí, pero ¿por qué? Muchas veces no encontramos la salida, ¿sí? Y encima sumarle más toda esta gente que venía
con todo lo que arrastraba, y su amargura, su hartazgo de todo, cuando ya no le encontrás la vuelta. Cuando dice ahí amargados, dice que se le unieron los amargados, y yo les voy a leer lo que busqué de amargados, que son las personas que son malhumoradas, resentidas, dolidas, afligidas, irritables, que están enojadas y enojadas con la vida, todo, te enojas por todo, estás desilusionado, aburrido, cansado, nada te causa satisfacción. Entonces como que ese mismo hartazgo hace que destilen algo amargo, algo que molesta al otro, que vos quisieras evitar a esas personas. No sé si les ha pasado. Yo creo que a veces con una sola que te toque estar, es como que nos da ganas de huir, ¿sí? Fíjense que a David le tocó lidiar con 400 personas, que dice que son las que se le unieron a él, ¿sí? Y que a la vez él tuvo que buscar dirección de Dios para poder salir de esa cueva, ¿sí? No dejarse influenciar por todo este tipo de gente y tener que él a la vez influenciar. Fíjense que a veces nosotros podemos decir que como David, si tiene el corazón acorde al de Dios, pero ahí mostró su parte, yo le digo a Gustavo, mostró su parte vulnerable, la parte humana, es decir, que no nos quiere perfecto, el Señor nos quiere realmente con un corazón que realmente lo busque a Él, que lo anhele, sí, que reconozca también cuando estamos mal y que a la vez podamos realmente buscar la salida en Dios, ¿sí? Más abajo, ¿qué dice Gustavo en el 5? ¿El 5? Sí. 22:5. Pero el profeta Gad le dijo a David: no te quedes en el refugio, es mejor que regreses a la tierra de Judá. Entonces David se fue de allí y se metió en los bosques de Yared. Sí. Es decir, a través de un profeta Dios le volvió a hablar a David. Y muchas veces nosotros necesitamos la dirección de Dios para saber cómo salir de esa cueva. ¿Sí? Si no, es como que me encuentro, es como que me armo yo una misma muralla como para que no sentirme afectada por una situación. Pero realmente cuando voy a Dios, Dios me habla realmente y me pide que yo salga, que tome la iniciativa de salir de ese escondite, ¿sí? De salir y enfrentar y volver a recapacitar sobre quién soy, ¿sí? David en el versículo 21, ¿no? No, sí, en el 21. Creo que dice de cuando fue ungido. No sé si quieren leerlo en el 16. Capítulo 16. 16, ¿cuánto? Primera de Samuel, sí, capítulo 16. 12 y 13, sí. 12 y 13. Sí. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel: este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Es decir, desde ese día dice que el Señor estaba con David. Fíjense que después tuvo que enfrentar muchas situaciones David. Y habiendo vencido a Goliat, a un gigante, y haber destruido ejércitos, haber estado al frente de batalla con todo su ejército y haber devastado otras naciones, de golpe se encontraba metido en una cueva con cobardía, sin saber qué hacer, con ese temor de tener que enfrentar una situación que no era nada delante de las cosas que él pudo enfrentar y a la vez vencer. A veces nosotros podemos haber tenido algunas situaciones muy graves que donde vimos la mano de Dios, donde lo enfrentamos con toda la fuerza, confiados, y donde hemos visto la victoria de Dios. Y muchas veces algo insignificante, que pareciera que en ese momento es gigante, muchas veces nos oprime de tal manera que llegamos a estar escondidos y sin saber qué hacer, viviendo angustiados, con hastío, molestos, como amargados, y realmente no salimos de esa cueva
realmente ¿por qué? Porque no recuerdo quién soy, no recuerdo quién realmente que Dios está conmigo. Fíjense que David, a pesar de haber sido ungido, ¿sí? Fíjense que en el 21, en Primera de Reyes 21, 11 y 12 dice: los oficiales le dijeron a Aquís: ¿no es este David el rey del país? ¿No es él por quien danzaban? Y en los cantos decían: Saúl destruyó un ejército, pero David aniquiló a 10. Pero al oír esto, David se preocupó y tuvo mucho miedo de Aquís, el rey de Gat. Fíjense que a pesar de que había sido halagado, había sido reconocido por todas las cosas donde vieron la mano de Dios y cómo estaba con él, cómo estaba con David, Dios, a pesar de todo eso, en un momento de escuchar otras voces, ¿sí? David se preocupó y tuvo miedo. Ahí donde quería ir a la confusión que llegó a tener. En un momento donde pasamos por una situación donde escuchamos otras voces, muchas veces llegamos a preocuparnos y a tener miedo, ¿sí? Y eso nos hace meternos en la cueva como se metió David, ¿sí? Y encima sumarle muchas otras cosas que encima, en vez de ayudarnos, nos tiran para abajo, ¿sí? La misma situación creo que pasó Elías, ¿no? Sí, pero bueno, hablando un poquito, a veces uno cree que a veces las personas en la vida espiritual, el crecimiento no es que del día a la noche. Uno necesita pasar por proceso. Entonces, por eso está bueno recalcar que cuando David estaba en el campo pastoreando las ovejas, es ahí donde recibe la promesa. Y a través de esa promesa es donde Dios lo unge a través del profeta. Ahí recibió la promesa, pero tuvo que pasar otras circunstancias, ¿no? Bueno, venció a Goliat, venció las guerras, pero llega en un momento donde a través de aquel gran hombre de Dios que se esconde en una cueva. Claro, porque también no significa que es muy lindo cuando Dios te hace promesa y vos decís: Dios me tiene para esto, para lo otro, pero cuando lo que no tenía detallado bien, cómo lo iba a hacer Dios. Es decir, Dios permite muchas cosas, no le contó la lanza que iba a tener que esquivar de Saúl, ¿sí? Las veces que iba a tener que esconderse y salir, es decir, buscar la salida y vivir muchas cosas difíciles, ¿no? A veces nosotros queremos que nuestro camino sea todo color de rosa y nos encontramos con muchas espinitas en el camino, donde Dios no nos detalla, nos da una promesa, pero la que yo necesito creer para poder perseverar en medio del camino, en ese camino que a veces parece muy largo y parece que Dios no estuviera, porque si Dios me dijo que me iba a ir bien, que Dios iba a cumplir su promesa a través mío, después de golpe nos encontramos en una situación donde realmente digo: pero Dios está en todo esto, puede ser que Dios haya permitido aquello, y como que nos encontramos muchas veces con ese conflicto interno donde renegamos, donde nos amargamos, ahí como estaba David, donde también se llegó a hartar Elías, que también pidió, como que dijo: quítame la vida, Señor. Es como que en algún momento, fíjense, no era porque no conocía a Dios. Por eso que esto creo que va tanto para el que conoce a Dios como el que no conoce a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay momentos donde se nos nubla la vista, porque en estos momentos de tanta opresión, ¿sí? Es como que nos olvidamos de la promesa que tiene Dios con nosotros y pensamos que Dios se olvidó, que nos abandonó el camino y que nos soltó la mano y de golpe nos encontramos que no queremos saber más nada de nada. Y bueno, y esa es la situación. Yo creo que a veces, como en una película, que está bueno cuando vos conocés que tiene un final feliz, ¿sí? Vos mirá, y por más que ves que pasa cosas terribles en el camino, vos sabés: bueno, no importa, la miro, pero ya no sufro tanto. ¿Por qué? Porque yo sé que tiene un buen final. Igual que en un partido de fútbol, como yo le decía, cuando vos mirás un partido de fútbol, cuando vos sabés que viniste padeciendo los goles de tu contrincante, te están goleando.
pero bueno, y va sufriendo, y creo que muchos se ponen de mal humor cuando va perdiendo su equipo, ¿sí? Pero cuando vos al último ves cómo se da vuelta el partido y terminas triunfando, está bueno, pero la pasaste mal. No significa que no hayas pasado momentos malos donde lo padeciste, donde sentiste que ya querías apagar el televisor porque no querías saber más nada. Ahora, cuando lo mirás al otro día, ya la repetición, que ya sabes que tuvo un buen final, que terminas ganando, ya no padeces, ¿o no? Sí, porque ya sabes, bueno, sí, hizo un gol, está bien, no importa. Y hasta los estudiás, ves cómo los hizo, cómo fue, pero no lo padeces porque vos vivís, como hoy en la vida. Hoy uno, si sabemos el buen final que hay detrás de todo esto, que hay una promesa de Dios, necesitamos, ¿sí?, transcurrir todo lo que el trayecto confiados, ¿sí?, teniendo paz, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo conozco el final y el final está acá, está en la palabra. Sí, necesito saber y tener en claro que tengo un buen final, ¿no? Ahora necesito ver cómo encaro el trayecto de ese camino, ¿sí? Sí. Sí. Bueno, el fútbol lo viví porque me acuerdo cuando iba a la cancha, claro, he pasado esos partidos y después, claro, venía a la noche, miraba, pero ya sabía cómo había sido el final, así que bueno, uno se queda contento, pero es verdad. Creo que en la parte espiritual sucede lo mismo. Creo que uno necesita pasar por cada, materia, cada área que hemos pasado. Todos venimos de situaciones que realmente Dios tiene que tratar con nuestras vidas, ¿no? A mí una de las preguntas que siempre me pregunté, me acuerdo de haber escuchado personas, pastores, pastoras, hermanos, que hasta se han suicidado a través de una depresión. Entonces yo digo, conociendo la verdad, realmente cómo la depresión termina aún en la parte almática, destruyendo no solamente el espíritu, sino la persona. Entonces, me acuerdo que una de las cosas que cuando aprendimos sobre los rechazos, que el rechazo se manifiesta de 3 maneras. Hay 3 maneras donde el rechazo empieza a manifestarse, que es a través de la depresión, a través del aislamiento y a través de la violencia. Son 3 partes donde cada persona manifiesta algo. En mi caso, yo era una persona que me aislaba. Todo lo hablaba para adentro, no hablaba. Así que me encerraba a mí mismo, así que cualquier situación me encerraba en mi pieza, en mi vida y no hablaba, ¿no? Pero después vemos personas violentas porque realmente recibieron lo que vivieron, la violencia. Entonces para ellos es natural, manifiestan realmente lo que han recibido. Lo que hay dentro. Y la persona depresiva creo que es a través de lo difícil que ha vivido, a través de sus emociones, circunstancias. Y no encontrar una salida, una respuesta. Exacto. ¿Sí? Y creo que solamente puede contarlo el que lo ha vivido, solamente el que ha pasado por esos momentos realmente de angustia, porque la depresión te lleva, como la palabra decía, la angustia. Y fíjate, David se rodeó con los mismos que estaban pasando. Sí. ¿No? Entonces, como que la vez es un más... Fíjense que la mayoría de las veces cuando estamos mal, como que buscamos juntarnos con el que está mal también como yo, como que empezamos a descargarnos todo lo que nos pasa, y sí, echamos la culpa a esto, a lo otro, a aquello, sí, y bueno, y David también pasó por, creo que estaba en ese estado, lo único que gracias a Dios, Dios le habló a través del profeta y tomó la decisión de salir de esa cueva, ¿sí? Pero fíjate que tenemos otro gran hombre de Dios, sí, con una gran unción, que sucedió lo mismo. ¿Quién es? Que fue Elías. ¿No? Sí, vamos a Primera de Reyes. Capítulo 19. ¿Lo leo todo? Sí, ¿del 1 al 7? Sí, bueno, sí. Es del 1 al 7. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero que le dijera a Elías: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la has quitado a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado
y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a la sombra con ganas de morirse. «Estoy harto, Señor», protestó, «quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados». Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel le tocó y le dijo: «Levántate y come». Y Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo: «Levántate, come, porque te espera un largo viaje». Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días, 40 noches, hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Hay otro ejemplo de un hombre que también pasó sus momentos de, vivió la misma situación. De desánimo, sí. Y se escondió en una cueva. Se escondió en una cueva y encima dice, dice: «Estoy harto», como dice en el 19:4, «estoy harto, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados». Es decir, fíjense que ahí como que perdió su identidad. Si no soy mejor, se consideraba nada, ¿sí? Y estaba cansado de todo. Llegás a un estado donde estás cansado de todo y donde no le encontrás la vuelta a nada. Y por lo general la gente que está amargada es porque realmente no le encuentra la vuelta a nada y siente que no tiene que las cosas no suceden como debieran suceder. Entonces el hecho de no encontrar una salida es cuando ellos empiezan a renegar de todo, enojados con todo, ¿sí? Y lo manifiestan de esa manera, o se deprimen, que no quieren saber más nada de nada, o reaccionan con violencia, o se aíslan para no querer hablar más nada, no quieren saber más nada de nada, ¿sí? Entonces hay situaciones donde muchas veces vemos esta clase de gente, y muchas veces nosotros estamos pasando por estos estados, como lo estuvo pasando David, que a pesar de saber y de tener promesa de Dios, llegó a estar en esta situación por el hecho de darle lugar al temor en ese momento donde se encontró con que venía un ejército y que iba a venir y que lo iba a destruir, y bueno, el temor mismo hizo que él le dé lugar a la confusión y al temor, ¿sí? Entonces es ahí muchas veces donde nosotros también caemos en esos estados, donde necesitamos realmente que nos sacudan y nos digan: reaccioná, que Dios está con vos, hay promesa de Dios para tu vida, si decidís salir de ahí, ¿sí? Como acá, por medio del profeta le habló a Elías y lo sacudió para que saliera de ese estado. Es decir, no podés, acordate quién sos, acordate quién tiene promesas para tu vida, quién realmente va a utilizar tu vida para bien. Pero, ¿cómo pasó con Elías? ¿Cómo sucedió con Elías? También, de la misma manera. De la misma manera, exactamente. Pero fíjate que en la misma situación, Dios tuvo primero a David, sí, envió al profeta. Y con Elías envió el ángel. El ángel, para sí, realmente que lo fortaleciera y que lo ayude y lo hizo tomar la decisión correcta. De ir al monte de Dios, es decir, para que saliera de ahí y se dirigiera al monte. Si la necesidad que tenemos siempre es de salir de esa situación, tomar la decisión, por más que no tenga voluntad para nada, pero salgo, ¿sí? Y me decido ir a buscar a Dios, me decido ir a encerrarme con Dios, a adorarle, a rendirme y a buscar en Él que realmente me abra los ojos y me muestre lo que hay por delante, cuál es el final de la película, ¿sí? Uh-huh. Y hay algo, porque realmente creo que primero es poder detectar, digamos, cada situación que uno pasa, tanto la depresión como cada síntoma de nuestra alma, es un llamado creo que de las alarmas de nuestro interior. Entonces hay algo que todavía no ha sido primero sanado y restaurado. Y solamente eso lo puede hacer el Espíritu Santo. La única manera es rendirse y la única manera es realmente buscarlo para que realmente Dios pueda procesar una transformación y donde realmente uno puede detectar, ¿no? Alguien me decía,
cuando empecé a trabajar en mis áreas, entonces un día yo le comenté a mi discipulador y le decía, ¿no? Que bueno, cuando me compartió lo que también estaba pasando en otra persona, y que es lo que me pasa a mí. Entonces me acuerdo que me dijo, tenés que adelantarte, ¿no? Entonces como que cuando viene la situación, uno cambia una conducta incorrecta, la cambia por una conducta correcta. Entonces, inconsciente a mí, siempre las emociones se me adelantaban. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra batalla. ¿Nuestra batalla dónde está? En la mente. La mente es el campo de batalla. Entonces ahí es donde vienen los pensamientos, donde atacan nuestras emociones, afectan nuestra alma, y es donde realmente nos empieza a bloquear y anular. Y ahí es donde el enemigo toma control de todo nuestro ser. ¿No? Por eso es que uno cambia el ambiente, ¿no? Sí. ¿No? Creo que todos de una manera hemos tenido un carácter más que fuerte. Pasamos por estados. Hemos pasado, claro. ¿no? Sí, ¿No? sí. Cuando yo no tenía a Cristo en mi vida, venía a trabajar, cambió todo el ambiente en mi casa. Porque venía con mis chinches y con mis cosas que había pasado en mi día de trabajo. El mambo que había vivido en el Lógico. trabajo. Bueno. Entonces creo que ahí aprendí realmente a trabajar en las áreas. Entonces tuve que aprender a escuchar, tuve que aprender a reconocer, a morir a mi orgullo. Y ahí es donde realmente empezar a detectar qué eran las cosas que me afectaban. Entonces ahí es donde aprendí que, en esa charla, que tenía que adelantarme. Que es decir, que cuando a mí sentía que me afectaba algo, tenía que adelantarme y cambiar mi actitud. Y esa manera era la forma de que empezó a ser un hábito. Tuve que aprender a detectar la enfermedad. ¿Y dónde estaba la enfermedad? Y ahí realmente el Espíritu es quien nos lleva, solamente Él es el que nos puede revelarse dónde están nuestras situaciones que nos empiezan a afectar. Y creo que una de las cosas que creo que uno, hasta que no entiende y se le revela el reino, la vida es costosa, la vida espiritual es costosa. Creo que a pesar de que David sabía que había sido ungido para rey, en esos momentos donde fue confundido por el temor, se olvidó realmente de que había sido ungido para rey. Es decir, muchas veces nosotros estamos llamados a reinar con Cristo, si tenemos lugares privilegiados con Cristo, pero en esos momentos donde muchas veces estamos siendo atacados en nuestra mente, muchas veces como que le damos lugares a otros pensamientos y nos olvidamos, nos sentimos vulnerables y que ya no soportamos más una situación y tenemos la necesidad de salir urgente de eso, porque si no salgo urgente, como dice él, de detectarlo a tiempo y de tomar una actitud contraria a la que tengo ganas de hacer, porque muchas veces, es decir, cuando uno sabe que va a tomar va a descarriar mal, es decir, agarrarse a tiempo y decir, no, voy por mal camino, ya sé que voy a terminar cayendo en el precipicio. Entonces necesito agarrar a tiempo esos pensamientos, como dice, cautivarlos a la obediencia a Cristo, porque necesito tener la mente de Cristo para poder dejarlo reinar en mi vida. ¿Sí? Del reino de Dios se trata de eso, de dejarlo reinar a Él, porque puedo saber que Él es rey, pero si yo no obedezco, estoy reinando yo con todo lo que voy acarreando, con mis emociones, todo lo almático, y no lo dejo a Él realmente que gobierne mi corazón y gobierne mis pensamientos. Mientras que hablaba, venía a mi mente, porque creo que todas esas cosas de inseguridad y todo lo que hay dentro de nosotros, que llegamos a Cristo, está en la naturaleza humana. Entonces, primero Dios lo que hace es sanar y empieza a restaurar, y realmente llega el tiempo donde realmente Dios empieza realmente a poder, en esa búsqueda es donde Dios empieza a revelarse realmente como somos, una identidad de caminar, ¿no? Yo siempre digo que siempre a mí me impactó esa frase que estaba en un parabrisas de un auto que decía, ¿no? Que no soy el dueño del mundo, pero soy hijo del dueño. Entonces realmente uno ahí caminaba como el verdadero hijo de Dios. Entonces, en mi experiencia, en mis áreas donde yo tuve que pasar, realmente
me acuerdo, nosotros vivimos toda la etapa en la iglesia, pasamos desde que llegábamos y la iglesia había 1000 personas y llegabas 15 minutos y te quedabas parado, y hasta pasamos la etapa de que domingo podía ser como un martes, y realmente, pero Dios siempre, nunca nos dijo que no vayáramos, siempre teníamos que perseverar, y realmente obedecimos y crecimos. Entonces cuando José Luis empezó a hablar de reino, bueno, todo fue realmente lo que la iglesia trató de aprender, ¿no? Y siempre me acordaba que el apóstol siempre decía que él repetía, porque en un momento a las personas iba a hacer un clic, y se iba a hacer luz, ¿no? Así que bueno, creo que pasó como 8 años y todavía yo me preguntaba y yo no entendía reino. Es más, me compré los libros de Munray, los leía y no lo podía entender. Y me acuerdo que, y yo digo como es, ¿no? Porque siempre Dios va tratando con situaciones. Yo a Dios le pedí en su momento que sacara mi egoísmo, porque era una persona egoísta, que cambiara mi corazón, y Dios fue usando circunstancias, me fue llevando a un piso del Posada donde había chicos con leucemia, donde me di cuenta que Dios me había roto el corazón y me mostró realmente mi familia, y pude valorar en un tornado donde la familia estaban las casas destruidas, y estuvimos un mes trabajando, y me di cuenta que realmente fue donde Dios fue sacando mi egoísmo. Así que bueno, creo que todas esas cosas me fui dando cuenta que Dios trata con el corazón, y es donde empieza a cambiar al ser humano. Me acuerdo que en el tiempo que José Luis tenía problemas con el azúcar, bueno, viajaba a Gesell, y me acuerdo que Juancito me pidió que lo acompañara. Entonces bueno, lo acompañé a José Luis, y bueno, era la primera vez que viajaba con él, y viajamos en el Suzuki Fum. Entonces, claro, cuando me senté y empecé a hacer unos mates, yo me fui dando cuenta de algo. Claro, yo tenía los autos viejos, entonces en el Suzuki Fum no había ruido, se disfrutaba, iba llevando mate y era un placer. Entonces, claro, yo me daba cuenta de que había algo raro, claro, porque nosotros cuando salíamos de vacaciones lloraba desde que salíamos hasta que llegáramos para no perder nada en el camino, ¿no? Entonces, más que disfrutar el viaje, yo padecía el viaje. Así que bueno, y realmente, bueno, José me dijo que realmente él, si tenía un auto nuevo, era porque necesitaba salir a la ruta para poder llevar el mensaje. Y realmente eso a mí me hizo, no sé, él nunca se dio cuenta, pero era realmente lo que me estaba cambiando la mentalidad, ¿no? Y me acuerdo porque tenía un distribuidor que la primera vez que le llevo, él tenía un auto y me dijo que lo primero que cuando empezó la distribución se compró un 0 kilómetro, porque necesitaba llegar a todos los lugares. Entonces me di cuenta que realmente... No estar pensando si le va a arrancar o no le va a arrancar a la mañana. Yo toda la mañana tenía que ver si arrancaba o no arrancaba, y de ahí llevarlo al mecánico, y de ahí salía. Pero me di cuenta que este hombre no me lo decía por fanfarrón, sino me decía porque tenía otra mentalidad. Entonces, bueno, llegamos a Villa Gesell, allá nos esperó nuestro amigo Juan, y entonces José Luis dijo, te voy a enseñar y vamos a tener un banquete real. Entonces él preparó todo, su paella, su picada, y después habló del reino. Y realmente yo me vine con otra mentalidad. Entonces la circunstancia daba que el auto que teníamos ya estaba muy limitado, y ya el auto ya estaba para hacer el motor. Entonces bueno, en eso Cachi había tenido un sueño donde tenía la marca Chevrolet, una Blazer. Entonces, claro, cuando me dijo, Dios me mostró que Dios nos va a dar una Blazer. Entonces yo le ponía que no, porque era muy caro, los repuestos que no le íbamos a poder pagar. Y bueno, así me tuvo Cachi como 2 meses. Y yo le buscaba otro auto más económico, y me dijo, no, Dios nos dijo esto. Entonces, bueno, está bien. Entonces, cuando pasaron como 2 meses y había algo fuerte que me decía, había que ir a una concesionaria. Entonces, salimos, fuimos a la concesionaria. Era la primera vez que iba a una concesionaria de autos 0 kilómetros. Y entonces, bueno, entramos, guardé el auto porque era muy viejito, y cuando el muchacho de la entrada nos dijo,
¿a qué vienen? Dijimos, venimos a ver un auto usado. Y dijo, no, bueno, está bien, siéntense, acá están los autos que tenían un año. Sentamos, era un olor a cuero. Y cuando yo me senté en el auto, a mi mente vino mentalidad de reino. Y cuando vino después de esa palabra, vino un pensamiento en el cual yo siempre decía que yo nunca me iba a poder comprar un auto nuevo porque no podía. Entonces la miré a Cachi y le dije, hoy muero a mi pensamiento. Así que bueno, 2 meses después se nos fundió el auto, salimos, creímos, Dios nos siguió ministrando, hablando. A los 2 meses tuvimos la Kangoo y con esa Kangoo llegamos a Bariloche. Y me di cuenta que realmente mi mentalidad había cambiado. Entonces, ahí uno va entendiendo realmente que cuando el reino se te revela, la transformación en la vida espiritual empieza a ser renovado y donde las personas pasan de un estado donde empieza a no poder controlar, a realmente encontrar esa identidad que uno tiene en Cristo. Por eso, ahí realmente creo que es donde Cristo empieza a ser formado en la vida de cada uno. Sí, pero es necesario, por eso, realmente poder tener esa mentalidad de reino, ¿no? Pero fíjate que en algún momento, como a David, a pesar de saber él que había sido ungido para rey, en momentos de la presión y de todos lados, como que huyó. Sí, buscó la salida más fácil, creo, a veces el enfrentar con otra mentalidad, como decís, de reino, enfrentándolo de otra manera, creyendo, confiando y batallando contra aquello que quiere venir a oprimirlo, es una manera quizás que podemos decirlo humanamente más difícil, a veces decimos, pero realmente es como realmente se obtiene la victoria, ¿sí? Ahora, David en ese momento es como que tiró todo y huyó. Creo que toda la arma que tenía agarró y huyó, ¿sí? Pero si en ese momento él hubiese recordado de que había sido ungido rey y que tenía un propósito, no hubiese huido, ¿sí? Ahora, Elías también hizo lo mismo. En su momento es que no quiso saber más nada y renegó de todo, le pidió al Señor que se lo lleve, y para hacerlo más fácil, porque a veces uno trata de huir porque no sabes de qué manera enfrentar una situación. ¿No te pasa que a veces como que querés huir y querés escapar porque no encontrás la vuelta? Y bueno, y todos esos Saúles, que a veces como David tuvo que esquivar a muchos Saúles en su momento, son parte del entrenamiento que tenemos. Todas las dificultades por las que vamos pasando son parte del entrenamiento. Uh-huh. A veces quizás quisiéramos haber evitado muchas cosas, que las padecimos quizás en su momento, pero que fueron parte de que hoy podamos tener otra mentalidad, de haber buscado en Dios y haber descubierto que me ayudó para bien. En ese momento no lo entendí, en ese momento es como que renegué, pero que me ayudó para bien, ¿no? Y que bueno, y que depende de la actitud que tome en ese momento, va a ser cómo voy a tener ese día, ¿sí? A veces depende de nuestra actitud frente a eso. Como decía Gustavo, necesito en ese momento tomar la iniciativa y hacer algo para que esto a mí no me domine. Depende de mí qué es lo que me va a dominar para saber si voy a poder enfrentarlo bien o me voy a dejar afectar por todo aquello que quiere venir a desenfocarme de Dios, ¿sí? Del propósito que tiene Dios. Ahora, ¿cómo salen de la cueva? ¿Cómo salís de la cueva, Gustavo? Con otra mentalidad, con una mentalidad que realmente nos lleva a poder enfrentarlo y sabiendo el propósito que Dios nos ha puesto a nosotros. Sí, si tomamos la iniciativa primero, ¿no? De decir, esto que a mí no me domine, esto no viene de parte de Dios. Recordar quién somos, recordar que tenemos promesa, ¿no? ¿Y a dónde vamos cuando salimos de la cueva? A la presencia. A la presencia de Dios. A la fuente. La fuente, sí. Es lo único que encontramos la respuesta. Y es donde nos inmunizamos de todo mal. Es decir, nos metemos a estar con Él y nos olvidamos de todo. Es como que ahí nos rendimos completamente y descubrimos quién es nuestro Dios. Como estuvimos leyendo en esta semana, en el momento en que se lo adora a Dios,
donde se le dice santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Por momentos Dios es un Dios de paz, por momentos necesito que sea mi Dios de los ejércitos. Cuando estoy batallando con algo, que Él sea mi Dios de los ejércitos, ¿sí? Y cuando estoy con Él en adoración, en ese momento clamo a Él para que Él se manifieste como el Señor de los ejércitos, que Él sea el vencedor, que Él sea el que me levante, que Él sea el que vaya al frente de batalla contra aquello que me está oprimiendo tanto, y que se manifieste de una manera donde yo pueda sentirme más que victoriosa, ¿sí? Porque el Señor parece que nos hizo más que victoriosos, lo dice en su palabra, y una victoria no viene cuando no existen batallas. Tengo batallas que estar, por las cuales estar todo el tiempo luchando, pero esas batallas son las que me van a llevar a ser entrenada y poder llegar a cumplir, a poder llevar adelante las promesas de Dios para mi vida, ¿sí? Muchas veces esas batallas yo se las puedo adjudicar al enemigo, digo, ay, el enemigo, pero si Dios las permitió porque sabe que yo puedo con Él, ¿sí? Depender de Él y empezar a entrenar todo lo que está en nosotros, porque en sí Dios nos capacitó para vencer, nos capacitó para salir de la cueva, nos capacitó para enfrentar una situación adversa. Lo único que nosotros, cuando nos olvidamos que estamos capacitados y de quién somos hijos, queremos huir, ¿sí? Ahora, cuando yo recuerdo quién tomo la iniciativa, recuerdo quién soy, es cuando ahí recupero mi identidad y comienzo a levantarme y empiezo a batallar en adoración, ¿sí? Es decir, la batalla en adoración es donde el enemigo no tiene nada que hacer ahí, porque estoy reconociendo quién es mi Dios, y cuando yo lo reconozco a Él y me rindo, estoy dejándole todo el panorama a mi Señor para que Él se ocupe de mis enemigos, Él se ocupe de aquello que me está oprimiendo, Él se ocupe de aquello que me está jugando en contra y que me está afectando anímicamente, ¿sí? Entonces necesitamos realmente en este tiempo realmente tomar la iniciativa y enfrentar esos Saúles, ¿sí? Que muchas veces vienen a querer desanimarnos, esos temores, esos miedos, ¿sí? Esas angustias, y aún esa amargura que muchas veces nos hace estar en un estado donde nadie nos soporta, ni nos soportamos ni nosotros mismos, donde necesito tomar la iniciativa de salir y meterme con Dios, y meterme con Él, con todo lo que tengo, con todo lo que me afecta, y poder adorarle y poder clamar al Señor de los ejércitos, ¿sí? Él es mi paz, pero primero necesito que Él batalle por mí en todas mis luchas, ¿sí? Y la paz la voy a tener para seguir y para perseverar y para poder ver el final de la película, el final del partido, como vivimos. Voy a tener paz al transcurrir todas esas situaciones, si yo ya sé que el final es bueno, ¿no, Gustavo? Sí. Es decir, cuando vos lo volviste a mirar al partido, ¿no sentiste que ya no estabas tan preocupado, amargado? Estabas tranquilo, sabías que igual iba a ganar, ¿o no? Sí. Pero más allá de todo, creo que el final con Dios siempre es bueno. Por eso. Sabemos que Dios tiene planes de bien para nosotros. Y cuando le creemos y confiamos en esas promesas, no hay nada que nos pueda desestabilizar, ¿sí? Pero necesito todo el tiempo que esa promesa esté viva en nosotros, que esté impregnándonos de lo que es Dios en nosotros. Porque si no, en cuanto esa promesa es como que se fuma de nuestras vidas, es que donde empiezo a dudar y a querer agarrarme de muchas otras cosas, ¿sí? Hay que orar. ¿Sí? Hay que orar. Bueno. Bueno, vamos a orar. Sí. Bueno, Señor, gracias por lo que tenés preparado para nosotros, sí. Señor, por las promesas que tenés para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, en esta noche que vos seas el que vaya al frente de batalla, Señor, que queremos contemplarte a vos y rendirte nuestro corazón y reconocer lo que hay dentro nuestro, reconocer todo aquello que nos ha hecho, Señor, meternos en las cuevas, Señor, y hoy tomamos la decisión de salir de esa situación, de salir de ese estado, Señor, de hartazgo, de confusión, de cansancio, Señor, de mal humor, Señor, y poder presentarnos delante tuyo para dejarte a vos, Señor,
a obrar en nuestros corazones, traer a memoria quiénes somos, que somos hijos tuyos, Señor, que tenés promesas para nuestras vidas, Señor. Señor, te damos gracias porque en estos tiempos sos vos el que dirigís nuestro andar diario, Señor, y sabemos que en cada situación, como vos decís en tu palabra, que no va a ser, Señor, que vamos a tener aflicciones, como es tu palabra, pero que confiemos. Vos nos decís en tu palabra, y el confiar es todo el tiempo saber que tenés un buen final para nosotros, Señor, saber que necesito perseverar agarrados de vos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, Señor, y que pueda cada uno experimentar, Señor, el batallar en adoración delante tuyo, rindiéndose, Señor, en ese monte, Señor, donde vos querías llevarlo a Elías también, Señor, para que te adore, para que se rinda, para que recobre fuerzas, para que se levante como un hombre de Dios, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos por todo lo que ya estás haciendo y por lo que vas a seguir haciendo en cada vida, Señor, de las que hoy están escuchando, por el entrenamiento, Señor, con que cada uno, Señor, está haciendo en las situaciones particulares muy personales, Señor, ese entrenamiento que están teniendo cada uno, Señor, que puedan sentir que vos no les soltás la mano y que, Señor, y que vos los llevás, los sostenés, los fortaleces y los levantás y le decís que salgan de la cueva, que peleen la batalla agarrados de vos, Señor, fortalecidos en vos, gracias, Señor, sabiendo que vos los has hecho más que victoriosos, Señor. Muchísimas gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y amén. Bueno, nos despedimos. Les agradecemos que hayan estado ahí y esperemos que puedan ser de bendición para todos ustedes y que tengan su propia experiencia con Él, ¿sí? Los queremos y bueno, esperemos poder vernos pronto. Adiós.